Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados, difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias de las franjas del manto. Les agrada ocupar primeros lugares en los banquetes y en los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre en la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes solamente es Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, para que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. ¿Quiénes fueron estos personajes en la religión judía? Los fariseos, los saduceos, otros grupos, los esenios y los celotes. Los fariseos, un grupo religioso y político en contra de las costumbres griegas. Y ese grupo se regía estrictamente por la ley del Antiguo Testamento. Y los saduceos era un grupo de judíos aristócratas que pertenecían a la alta sociedad, encargados de mantener la paz entre los judíos y el Imperio Romano. Los esenios, una secta judía, vivían en comunidad, observantes de la ley de una manera muy estricta, y practicaban bautismos, no se metían en asuntos políticos y también eran apocalípticos y contra el sacerdocio del templo. Los celotes, estos sí eran una secta rebelde. Se habían organizado porque odiaban al Imperio Romano. Eran violentos y agresivos y esperaban a un Mesías guerrero que los liberara de los romanos. Una vez que hemos recordado cómo podemos definir cada uno de estos grupos religiosos judíos, ahora caemos a la explicación del por qué Jesús les llama hipócritas una vez más a estos líderes religiosos de su pueblo. Sencillamente, dicen una cosa y hacen otra. Los escribas y los fariseos no tienen coherencia. ¿Por qué? Porque ocupan una doble medida. Aquello de la ley del embudo, lo ancho para mí y lo angosto para ti. Leyendo yo esta advertencia de Jesús, que cae como una sal en una herida abierta y que supura. Recordemos que la sal, entre sus propiedades, aunque arda cuando cae en la herida, es curar, es sanar. Esta actitud de Jesús viene
a ser siempre actual. Y actual porque existen sectores, grupos, no solamente sectarios o protestantes, sino que con gran dolor tenemos que reconocerlo, la humildad es la verdad, dentro del mismo gremio católico, dentro de nuestras filas clericales. Hay que revisar muy bien cuáles son las motivaciones de nuestros candidatos a la vida religiosa y a la vida consagrada o al sacerdocio. A partir de las crisis políticas, de las sacudidas sociales en muchos países, curiosamente han florecido las vocaciones. Creo que siempre se hace necesario poner un pascón, es decir, un colador, para poder ayudar a discernir al que dice sentir el llamado a la vida religiosa y al sacerdocio ministerial. Pues si la motivación para esto es salir de la pobreza o porque quiero tener ciertas influencias en las esferas sociales, porque quiero salir del anonimato social y quiero figurar, porque deseo tener un grupo de personas que me sirvan, que me carguen, que me contemplen, esas motivaciones no son las correctas y hacen estragos cuando se ha alcanzado lo que no se debió de haber nunca deseado. ¿Por qué digo no se debió nunca deseado? Porque cuando uno alcanza algo motivado por deseos torcidos e intenciones incorrectas, se amarga a sí mismo la vida y se la hace cuadritos y se la amarga a los demás. Y cuanto más se escala en las filas religiosas, después de haber tenido como motivaciones, ambiciones y codicias de enriquecimiento, sean como sea, incluso a veces enriquecimientos ilícitos, vendiendo, traicionando el Evangelio, esto se ha de pagar muy caro. Quizás no en esta vida, pero sí se van a rendir cuentas en la otra. Los escribas y los fariseos sabemos que odiaban a Jesús porque les ponía la sal en la herida, porque les decía la verdad. ¿Será que hoy en día sucede también lo mismo? Se callan aquellas voces que nos están interpelando y nos están llamando a una profunda reflexión de cómo estamos viviendo nuestra vida religiosa. No vaya a ser que también hagamos lo mismo que estos hipócritas que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Esto significa tener dos medidas. Soy severo, soy duro, soy juez implacable ante el pecado, las debilidades y las miserias de los demás. Pero conmigo soy demasiado complaciente. Y conmigo me permito darme doble y triple vida. Porque muchas veces, llevando una vida ambigua, creemos que engañamos al pueblo santo de Dios. Me decía una vez un sacerdote mayor: Padre, el pueblo de Dios nos sirve, nos ayudan, rezan por nosotros, sufren por nosotros. Y todo esto porque ese pueblo está deseoso de tener auténticos pastores santos, porque no pierde la esperanza este pueblo de ver coherencia en lo que se predica y cómo se vive. Y por otro lado, esas atenciones que recibimos de nuestra feligresía no es por nuestra linda cara, no es porque somos bonitos o porque somos feos, es porque en la fe sencilla que esa gente tiene,
Y en esa sabiduría que viene de lo alto, descubren en nosotros los sacerdotes y los obispos a Jesucristo. Yo quisiera que nos preguntemos ante este reclamo que Jesús le hace y esta advertencia que nos hace a todos, en esa ambigüedad, en esa actitud hipócrita de los líderes religiosos judíos. ¿Llevamos en verdad una vida santa de acuerdo a los conocimientos que tenemos de parte de la enseñanza de Jesús? Podría ser la tragedia todavía peor, porque a veces hay quienes ostentan cargos en la iglesia y ni siquiera conocen la doctrina de esta religión católica. Porque quizás se han quedado únicamente con las clases básicas de los seminarios, de la filosofía y la teología, y sobre todo en este tiempo tan floja, tan poca consistente, porque ahora no se piensa con las neuronas cerebrales, sino que hemos caído en una tragedia general de tener a los teléfonos por cerebros y donde se consultan las cosas y no se nos quedan porque no hay estudios. Toda esta oleada de ignorancia ha venido a afectar por parejo, incluyendo a nosotros, muchos curas jóvenes que no buscamos cómo penetrarnos, cómo empaparnos del verdadero catecismo de todos los tiempos. ¿Qué es lo que estamos sirviendo al pueblo de Dios? ¿Bajo qué motivaciones lo estamos haciendo? ¿Será para buscar protagonismo, como estos hipócritas que todo lo hacían para que la gente los saludara y que les llamara maestros? Cuando sabemos verdaderamente que somos vacíos, que somos ignorantes y que carecemos sobre todo de la devoción que el pueblo quiere constatar en nuestros corazones y en nuestras palabras. ¿Cómo se nota cuando los oficios religiosos se realizan con el alma, con el corazón, con toda la devoción porque la fe lo impone, y cuando se realiza mecánicamente? Hasta en los gestos más sencillos nos damos cuenta si aquel que está llamado a ser el líder religioso de la comunidad cree o no lo que está realizando. Estas palabras duras de Jesús, hermanos, nos envuelven a todos, pero muy especialmente a los que somos puestos para ser luz y sal a tiempo completo en esta Iglesia católica. ¿Será que solo nos gustan los reconocimientos, las medallas en el pecho, los aplausos? Y bien sabemos que cuando vienen es muchas veces solamente por caridad, porque la verdad es que se dan cuenta que estamos vacíos intelectualmente y espiritualmente. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La caridad ante todo, hermanos. Y se tiene que poner en práctica como lo más importante, procurar salvar las almas. ¿Y cómo vamos nosotros a cumplir esta caridad primordial si ni siquiera creemos? Si ni siquiera nos sentimos motivados porque tenemos el temor de Dios o porque se está desapareciendo en muchos de los corazones de los consagrados. Vamos a ser juzgados y se nos va a pedir cuenta de cómo hemos tratado a los hermanos. La caridad comienza en la casa. La caridad se tiene que practicar sobre todo entre los mismos hermanos, en las comunidades, porque de nada sirve que yo haga tanto ruido si realmente estoy vacío. Amén.